Buen día, mi nombre es Edgar Calderón y este es un video realizado para el curso de prácticas iniciales e intermedias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas. Yo soy el estudiante número 27 en lista y voy a estar trabajando con el grupo de prácticas iniciales número 53. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Cristian. Para realizar esta práctica utilizaremos una de las distribuciones que nos provee Linux, como lo es Ubuntu, pero antes de realizar el proceso de instalación investigaremos un poco más de qué es Linux, qué es Ubuntu, qué es una distribución, qué tipo de distribuciones existen y quién es el fundador de Linux. Investigaremos más sobre esto. Muy bien. Cuando nosotros nos referimos a Linux, lo hacemos de la manera equivocada. Al decir nosotros Linux nos queremos referir al sistema operativo, que es algo erróneo, porque el sistema, si lo que nosotros necesitamos es referirnos al sistema operativo en sí, nos deberíamos de referir a él como GNU Linux. Si lo que hacemos nosotros es decir Linux, nos estamos refiriendo al kernel o el núcleo que controla el hardware. Una definición un poco más clara de lo que es Linux, se podría decir que Linux es un conjunto de drivers necesarios para usar el ordenador. Linux hace su aparición a principios de la década de los 90 y tuvo la iniciativa un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki en Finlandia llamado Linus Torvalds. Este estudiante de informática, Linus Torvalds, estuvo inspirado en Minix, un pequeño sistema desarrollado por Unix. Teniendo como inspiración y como una afición, empezó a programar las primeras líneas de código del sistema operativo de Linux sin saber ni imaginarse a lo que llegaría a este proyecto. Linux es, en general, GNU Linux es un sistema operativo que ha venido a formar parte de la diversidad de sistemas operativos que existen en la actualidad. Entre ellos podríamos mencionar a Windows y compararlos. En sí, GNU Linux posee una gran ventaja sobre Windows, que es que GNU Linux utiliza memoria RAM, pero de una manera muy reducida, a comparación de lo que utiliza una computadora con sistema operativo Windows. Porque el sistema operativo Windows posee demasiadas gráficas que utilizan y consumen demasiado la memoria RAM, que es lo contrario con Linux. Y otra de las características que posee Linux es que es multitarea, es multiusuario, es multiplataforma y es multiprocesador, entre otros. GNU Linux es un sistema operativo que posee distribuciones, y estas distribuciones las podríamos comparar con los diferentes sistemas operativos y las actualizaciones que existen en Windows, como existía con Windows XP, luego pasó a Windows 7, luego pasó a Windows 8 y actualmente Windows 10. Esa sería una analogía a lo que son las distribuciones con GNU Linux. En general, una distribución es un modo de facilitar la instalación, la configuración y el mantenimiento de un sistema GNU Linux. Otra de las ventajas de GNU Linux es de que es un sistema operativo gratis y de open source. ¿Qué significa que sea de open source? De open source significa de que es un sistema operativo de código abierto donde el usuario puede modificar ya a su conveniencia lo que desee, ya sea para que el software se utilice para una empresa o que lo utilice un desarrollador que necesite sacarle el mayor provecho a este sistema operativo, añadiéndole él su propia configuración, que es posible gracias a que es open source. Investigaremos un poco más de las distribuciones de GNU Linux y de lo que nos ofrece GNU Linux según sus distribuciones. Como hacíamos las analogías en comparación de GNU Linux y Windows, Windows posee Windows 7, Windows 8, Windows 10, entre otros, y estas son algunas de las distribuciones que posee GNU Linux. Está Debian 8.4, Arch Linux, Guayara GNU Linux, Fedora 15,
Gentoo Linux 12.1, OpenSUSE 13.1, Ubuntu Mate 15.04, Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Ubuntu 16.04 LTS. Ubuntu es la distribución Linux más conocida y utilizada en la red. Esta distribución basada en Debian es capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario. Por lo tanto, si vamos a hacer uso personal como enfocarnos a servidor o computación en la nube, este sistema operativo se adaptará sin problema a lo que necesitemos. Como les decía, GNU Linux es un sistema operativo open source en el que el usuario final puede determinar las operaciones que permita o que le limitan y poderlas aumentar, y es algo ventajoso, añadiéndole que es un software gratis y libre de costo. En realidad buscaremos un poco más de información acerca de lo que es Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU Linux y que se distribuye como un software libre o gratis, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Cada 6 meses se publica una nueva versión de Ubuntu. Esta recibe soporte por parte de Canonical durante 9 meses por medio de actualizaciones de seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones menores de programa. Las versiones LTS, que en sus siglas en inglés significa Long Term Support, que se liberan cada 2 años, reciben soporte durante 5 años en los sistemas de escritorio y de servidor. Investigaremos un poco más de lo que es Ubuntu. Ubuntu soporta oficialmente 2 arquitecturas de hardware en computadoras personales y de servidores. Posee una estructura para 32 bits y 64 bits. Sin embargo, Ubuntu extraoficialmente se sabe que aplica a otro tipo de arquitecturas, entre ellas se podría hablar de ARM, PowerPC, Spark, entre otros. Ubuntu se ha querido ampliar, ha querido poder abrir sus horizontes y poder expandirse a otro tipo de mercados, como lo es los sistemas operativos para telefonía móvil, que es en lo que han estado trabajando últimamente. Como lo mencionábamos arriba, en los lanzamientos y soportes estaba el lanzamiento LTS, que era Long Non-Term Support, y hablaremos un poco más de lo que significa esto. Las versiones no LTS se liberan cada 6 meses y Canonical proporciona soporte técnico y actualizaciones de seguridad durante 9 meses, a partir de la versión 13.04 en adelante. LTS, ¿qué significa LTS? LTS es una actualización de seguridad de paquetes de software por un periodo de tiempo extendido. Estas versiones de LTS vienen en las recientes versiones de Ubuntu, como lo es 13.10 y Ubuntu 14.04. Como lo habíamos mencionado, Ubuntu existe para computadoras de escritorio portátiles. Se han estado trabajando Ubuntu para celulares, han estado trabajando Ubuntu para tablet, Ubuntu para TV. Lo que necesitamos ahora para realizar el proceso de instalación de Ubuntu, del distribuidor Ubuntu que nos provee GNU Linux, deberíamos de ir a la página oficial de Ubuntu. Buscar la pestaña que diga Download, en donde nos tiran diferentes opciones, ya sea para la nube, servidores, escritorios y algún otro tipo de descargas que necesitemos. En este caso a nosotros nos interesa instalar en este computador Ubuntu. Presionaremos en Desktop. En la siguiente pantalla nos indica cuáles son los requisitos mínimos que necesitamos para que Ubuntu corra, que en realidad no son demasiados. Como hablábamos anteriormente, Ubuntu es un sistema muy ahorrativo, se podría decir, a comparación de Windows, y al que se le puede sacar demasiadas ventajas.
Para realizar la descarga, luego de presionar en Download y Desktop, presionamos en esta pestaña o botón que nos aparece con la palabra Download para hacer la descarga. A continuación nos aparecerá la opción de poder hacer la descarga de paga o poder hacer la descarga gratis, como lo habíamos hablado. En este caso, si se dan cuenta, luego de presionar que queremos la versión de descarga gratis, nos aparecerá en la pestaña inferior la descarga, en donde dice Ubuntu 16.04, que tardará alrededor de una hora porque son 1,4 gigas que habrá que descargar. Mientras tanto, esperaremos. Después de haber descargado la distribución Ubuntu de Linux, vamos a proceder a instalarlo. Uno de los requisitos de esta práctica es instalar alguna de las distribuciones de Linux junto a alguna de las versiones de Windows. Para cumplir este requisito utilizaremos una máquina virtual, la cual tiene instalado Windows 7 Ultimate. Antes de proceder a la instalación de Ubuntu, tenemos que realizar una serie de pasos. Los pasos son los siguientes. Nos vamos a inicio, en el buscador ponemos crear y formatear, particiones del disco duro, le damos enter, y en esta ventana podemos observar las particiones que existen en nuestro disco duro. Esta es la partición reservada para el sistema y en esta partición es donde nosotros podemos almacenar toda la información que queramos. Antes de instalar Ubuntu tenemos que hacerle espacio a nuestro disco duro. Para ello le damos clic derecho, reducir volumen. Una de las ventajas de las distribuciones de Linux es que pueden trabajar con recursos limitados. Y esto lo veremos a continuación. Entonces en esta ventana podemos ver el tamaño total de nuestro disco duro, el espacio que tenemos permitido reducir y cuánto nos recomienda reducir. En este caso, para mostrar de que Ubuntu puede trabajar con recursos limitados, vamos a ponerle menos. Le damos clic en reducir, esperamos un momento. Y listo, podemos ver que tenemos tres particiones ahora, la del sistema, la nuestra y en la que vamos a instalar Ubuntu. Hay otro paso, pero por trabajar en una máquina virtual no lo podemos realizar acá. Entonces te lo voy a mostrar en Windows 10, pero el procedimiento es el mismo para casi cualquier sistema operativo. Es poco lo que varía. Entonces nos vamos al icono de la batería, le damos en configuración de energía y suspensión, buscamos configuración adicional de energía y le damos clic en elegir el comportamiento del botón de inicio o de apagado. Le damos clic en cambiar la configuración actualmente no disponible. Esto nos habilitará estas opciones. Esta opción debería estar marcada en tu computadora. Entonces, si está marcada, la desmarcamos y guardamos los cambios. Este paso es importante porque al realizarlo, si no lo realizamos cada vez que se inicie el sistema, que se reinicie la computadora, se irá directamente con Windows y no nos dejará elegir Ubuntu como nuestro sistema operativo. Entonces vamos a proceder a apagar la computadora. Por tratarse de una máquina virtual, los cambios los realizaremos sobre el buteo, los realizaremos en la ventana de VirtualBox. Pero en una máquina física estos cambios se tendrían que realizar en la BIOS. Entonces, al iniciar, si es una máquina física,
tendrías que, a la hora de encenderlo, tendrías que entrar a la BIOS y cambiarle la forma de boteo. En este caso, como es una máquina virtual, repito, vamos a configuración, sistema, y la orden de arranque o el boteo, ponemos la unidad óptica en primer lugar, le damos a aceptar. Ahora le damos iniciar. Solo seleccioné la unidad óptica porque ya previamente le había puesto a esa unidad óptica el instalador de Ubuntu. Entonces esperamos y podemos ver que nos tira al modo de instalación de Ubuntu. Esperamos un momento. Y nos arrojará al asistente de instalación. Entonces hay dos opciones: probar Ubuntu o instalar Ubuntu. En nuestro caso seleccionaremos instalar Ubuntu, pero antes de eso vamos a seleccionar nuestro idioma, español, y le damos clic en instalar Ubuntu. Y aquí nos dan a conocer los requisitos que debería tener nuestra computadora. Como había mencionado antes, debemos de tener al menos 6.6 GB de espacio en disco disponible. Entonces concluimos de que sí, Linux puede trabajar con recursos limitados. Entonces podemos habilitar esta opción de descargar actualizaciones mientras se instala, pero en mi caso no lo haré porque el video se extendería bastante. Entonces instalar este software de terceros, no lo habilitaremos. Ahora le damos clic en continuar. Y como podrán darse cuenta, nos da una serie de opciones: borrar disco, instalar Ubuntu, más opciones, pero cabe resaltar de que identificó el otro sistema operativo, que en este caso era Windows 7, y nos da la opción de instalarlo junto. Entonces vamos a seleccionar esta opción y le damos clic en instalar ahora. Le damos clic en continuar. Seleccionamos nuestro país, en este caso nos lo tiró por defecto Guatemala. Le damos clic en continuar. Ahora es hora de seleccionar la distribución del teclado. En nuestro caso será español, latinoamericano, y le damos clic en continuar. Le vamos a asignar un nombre a nuestra computadora. Le asignaré prácticas iniciales. Grupo 53. Ese será el nombre de nuestra computadora. Le asignaré una contraseña. Y le damos clic en continuar.
Y listo, se ha instalado por completo Linux. La reiniciamos nuestra máquina. Esperamos un momento. Y aquí podemos ver que tenemos las dos opciones: iniciar con Ubuntu o iniciar con Windows 7. Le daré clic, le daré enter a Ubuntu. Y podemos ver de que está inicializando. Esto quiere decir de que la instalación ha sido un éxito. Prácticas iniciales, grupo número 53. Ingreso a nuestra contraseña. Está disponible una nueva versión de Ubuntu. ¿Le gustaría actualizar? Pregúntemelo más tarde. Ahorita solo quiero averiguar si está bien hecho. Y Ubuntu ha sido instalado correctamente. Ahora comprobaremos si podemos inicializar Windows. Entonces reiniciamos la máquina de nuevo. Ahora seleccionamos Windows 7 y efectivamente podemos inicializar nuestra computadora con el sistema operativo que nosotros querramos, sea Ubuntu o sea Windows. Con esto damos por concluido la instalación de Ubuntu. Ya. Después de haber instalado Ubuntu, procederemos a hacer algunas configuraciones básicas en la computadora. Primero nos conectaremos a una red de internet. Para eso daremos clic a este icono, nos desplegará este menú, le damos clic en editar las conexiones y aquí nos aparecerán todas las redes a las cuales podemos acceder, inalámbricas y cableadas. En nuestro caso solo nos aparece una red cableada. En dado caso que te aparezca tu red inalámbrica, lo único que tienes que hacer es dar clic sobre ella e ingresar la contraseña para poder conectarte a internet. Lo siguiente a hacer es instalar todas las actualizaciones, códecs y formatos de propietario, drivers, actualizar la lista de repositorios e instalar programas para descomprimir y comprimir archivos. Esto lo puedes hacer dando clic en el icono de Ubuntu, escribiendo terminal, abriendo la terminal y copiando cada uno de estos comandos. Después de haberle dado una configuración básica a nuestra computadora, podemos dar por concluido la instalación de Ubuntu junto al sistema operativo Windows. Durante la instalación no tuvimos ningún problema y se espera que cuando alguien más lo esté instalando no tenga ningún problema siempre y cuando siga al pie de la letra los pasos antes descritos. A continuación dejaré una sección de ayuda donde pondré unos enlaces a los cuales puedes recurrir si tienes algún problema y lo quieras solucionar. Cabe resaltar que la comunidad de Ubuntu es grande, por lo tanto, si tienes un problema, solo tienes que ir a la comunidad
y hacer tu pregunta o buscar más de alguien también ha tenido ese problema y posiblemente ya le hayan encontrado la solución. Esto es todo, gracias.